Mientras vamos a tratar de resolver el conflicto como usted dice, dejamos que el tumor cancerígeno siga proliferando, no hacemos nada, esperamos los resultados y que el sistema de reparación y cicatrización resulte más que el tratamiento. Eso es tipo psicológico o jugársela. A ver, cuando alguien me pregunta si esto consiste en no hacer nada, o si es psicológico, jugársela. A ver, ahí ya partimos de un error enorme porque el cuerpo nunca hace nada por azar ni para dañarte. ¿M? Y esa proliferación celular, si el cerebro considera que es necesaria, por supuesto que la va a ordenar. ¿Está? El cuerpo siempre responde a una necesidad biológica real, concreta, y en el caso de muchos tipos de cánceres, sobre todo los que pertenecen al tejido endodérmico, al mesodermo antiguo, el tejido crece siempre en fase activa, en fase de estrés, porque la orden precisa del cerebro, es que hay una, a ver, frente a esa percepción, porque hay una necesidad biológica insatisfecha, entonces va a ordenar que crezca, por ejemplo, la tiroides cuando necesito ir más rápido para atrapar un bocado, o si crecen los alvéolos pulmonares, cuando tengo miedo a morir y necesito atrapar más oxígeno, o crece el tercio inferior del esófago, por un conflicto de bocado indigesto, o el estómago, la curvatura mayor, o el parénquima del hígado, cuando me quedé sin trabajo, sin recursos, hay una percepción de carencia, de inanición, una ruina financiera, o no puedo digerir una situación y crece el páncreas, ¿sí? El colon, si me traicionaron, me hicieron una guarrada, una infidelidad, una trastada, el recto, si vivo un bocado indigesto, la vejiga, la próstata, el útero, los túbulos colectores, la médula adrenal, ¿está? Y todo eso crece en fase activa porque biológicamente tiene el sentido en esa fase. Y si necesito más pulmón, va a crecer el pulmón. Si necesito más hígado, va a crecer el hígado. Si necesito más páncreas, va a crecer el páncreas. Y no es magia, no es fe, es biología pura. ¿Está? Y ninguno de estos crecimientos es azaroso, es por casualidad. Entonces, mientras el conflicto esté activo, la proliferación celular va a continuar su ritmo, porque el cerebro sigue dando la orden, y por eso no sirve el atacar ese tejido que está creciendo, ¿entendés? Porque estamos atacando un tejido, perdón, que está cubriendo una demanda biológica. Entonces estamos yendo en contra de ese proceso biológico de reparación o adaptativo. Ahora bien, cuando ese conflicto se resuelve, cuando la persona sale del miedo, sale del estrés, sale del drama, todo ese tejido que creció en fase activa, en fase de supervivencia, en fase de estrés, se va a casificar, entra en un proceso de descomposición biológica mediante hongos, micobacterias, y todo ese tejido sobrante empieza a desaparecer. Y ahí aparecen los síntomas de reparación, que, a ver, no son la enfermedad, sino que es una curación o es la terapia que hace el propio cuerpo. En cambio, los programas, por ejemplo, del mesodermo nuevo, del ectodermo, pasa exactamente todo lo opuesto, todo lo contrario. Los huesos, articulaciones, músculos, tendones, ligamentos se van a necrosar en fase activa. La retina, el cuerpo vítreo, la mucosa nasal, los senos paranasales, los conductos tiroideos, los conductos faringeos, la tráquea, los ductos mamarios, los 2/3 superiores del esófago, el estómago, curvatura menor, los conductos pancreáticos, el cuello del útero, las arterias y las venas coronarias. Son todos tejidos que se van a ulcerar en la fase activa, y no va a haber síntomas importantes en esa fase de estrés. Y recién cuando la persona resuelve el conflicto y entra en una fase de reparación y aparece una cicatrización, por ejemplo, y aparece inflamación, dolor, proliferación de tejido, ahí aparece el diagnóstico de carcinoma. Y bueno, la medicina todo esto lo llama como enfermedad, ¿sí? Como algo que apareció por azar, cuando en realidad es la reparación de un tejido. Entonces comprender esto no es psicológico, es biológico, es bajar el estrés, es dejar de vivir el síntoma como una sentencia de muerte, porque cuando vos crees que tenés algo que te va a matar,
que apareció por mala suerte, por azar, o porque tu cuerpo se equivoca, porque comete errores, el estrés se incrementa, se dispara y el conflicto sigue activo. En cambio, cuando vos entendés que todo lo que te está pasando tiene un sentido, tiene un porqué, tiene un para qué, que ese cáncer tiene relación con algo que viviste, perdiste territorio, una pareja, un trabajo, dinero, viviste una traición, un conflicto de procreación, un miedo frontal. Entonces, automáticamente, sí o sí, te volvés responsable de tu vida y de cómo estás viviendo. ¿Mm? Y, no culpable, sino responsable, porque podés, preguntarte qué tipo de cáncer tengo, qué conflicto biológico viví, y esto te va a devolver poder, te va a sacar del miedo. Si es el pulmón, bueno, es para atrapar oxígeno, por eso aparece un nódulo en el pulmón, y ese nódulo en fase activa está optimizando la función respiratoria, te está ayudando a respirar mejor, está para que puedas vivir. Y cuando ese miedo a morir desaparece, se resuelve, ese nódulo en el pulmón ya no es necesario, ya no tiene sentido y el cuerpo lo va a desarmar. Y ahí viene la tos, la fiebre, las sudoraciones nocturnas, sangrado, que son, a ver, no es un empeoramiento, sino que es la fase de reparación. Entonces el cuerpo no se ataca a sí mismo, no se equivoca, no te quiere matar. Hace exactamente lo mismo que harías vos si necesitaras adaptarte de forma consciente para sobrevivir, porque pensar que el organismo se ataca a sí mismo es absurdo, es como pensar que vos te levantás todas las mañanas, te mirás al espejo y te empezás a golpear. No tiene sentido. Entonces, entender esto te devuelve la calma, el sentido, la coherencia, y desde ahí sí podés acompañar ese proceso o esa enfermedad que estás atravesando. ¿Está?